a la no ficción. Sí. ¿Cómo se explica? ¿Todos se escuchan? Sí. Yo a la idea para este libro, del libro de Chicas Muertas, lo tenía hace varios años. Incluso te diría que antes de escribir El viento que arrasa, yo ya venía pensando en escribir un libro sobre estos casos, estos 3 casos, sobre todo uno, pues los otros aparecieron después, pero uno que es el que yo conocía desde el minuto cero, pues pasó en un pueblo al lado del mío. Y había algunas veces pensaba, bueno, alguna novela con esto, nunca me cerraba como dar el paso y decir, agarro una historia así tan tremenda y escribo una novela, no sé, no me convencía. Y ahí empecé, coincidió también con una época donde se empezó a publicar mucha crónica, acá, o yo me empecé a enterar y empecé a leer a los cronistas y me encantó el género. Yo ya había leído, por supuesto, a Sangre Fría y me había encantado. Y entonces ahí se empezó como a filmar un poco la idea de, bueno, y si, ¿por qué no escribir una no ficción? Después ahí, entonces ahí pedí una beca me dieron una beca del Fondo de las Artes con la que yo pude hacer la gran parte de las entrevistas y recolectar información, ir a los lugares. Y entonces, o sea, como que cada vez estaba más convencida de que no podía escribir una novela con ninguno de los casos ni con los 3 casos, sino que tenía que ser como una... Yo sentía que por lo menos el libro tenía que recuperar la memoria de esas 3 chicas asesinadas y cuyas muertes quedaron impunes porque nadie pagó por ellas. Y me parecía que desde la novela hasta podía, no sé, ser... No quiero decir, porque tampoco quiero decir que la literatura es banalidad, porque por supuesto no creo eso, pero no sé, sentía que lo tenía que hacer como una no ficción y que tenía que animarme a transitar ese género que yo no conocía, y me costó un montón. La verdad que me costó muchísimo, fue creo el libro que más me costó escribir. Me costó encontrarle la voz, encontrarle el ritmo, ver desde dónde. O sea que después, si lo leen, el libro tiene mucho de mis novelas, en la manera que está, en la narración, en cómo está narrado, en los quiebres temporales que yo siempre uso y demás, pero la verdad que me costó muchísimo escribir este libro. Igual quedé muy contenta, pero creo que ahora si me proponen otra no ficción lo voy a pensar. Lo voy a pensar un poco, porque la ficción además en la ficción uno no le tiene que rendir cuentas a nadie, o sea, y acá, claro, y acá es como que uno tiene que cuidar ciertas cosas, hay datos duros que hay que incorporar sí o sí, que bueno, en la novela no importa, o sea, con que yo no importa ni siquiera dónde transcurre. En cambio acá si digo tal pueblito que sé que es desconocido, entonces tengo necesariamente que decir que queda en tal, no sé, al noreste de la Argentina o a tantos kilómetros de otra cosa. Y bueno, incorporar todo ese tipo de datos me costó bastante. Incluso creo que hay un juez que vive todavía, que hace 30 y pico de años que es juez. Claro, en uno de los casos, el caso del Chaco, yo lo entrevisté al juez. Es el mismo juez que estaba en ese momento. Y 30 años. Y bueno, y eso, también entrevistar gente, o sea, yo jamás había hecho una entrevista a nadie. Cuando era chica sí, pues tenía un periódico escolar y entrevistábamos siempre al intendente del pueblo. Pero no tenía, o sea, no tenía experiencia en hacer entrevistas. Y en ese momento todavía no había salido El viento que arrasa, o sea, además era como, yo iba y le decía a la gente, no, yo soy escritora y quiero... Y la verdad que la gente me creía de buena fe, porque yo no tenía nada para demostrar, nada. Quizás también eso, el no haber sido periodista servía para que la gente se abriera más rápidamente, pero... o sea, después cuando hacía las entrevistas estaba todo bien y no me costaba, porque
En realidad, como que para hacer una entrevista uno más que nada tiene que dejar que el otro hable, más que internar a preguntas, dejar que hable, que cuente su versión. Pero bueno, hay mucha más libertad en la ficción seguro que en la no ficción. Voy a interferir, perdón. En el viento que arrasa, en realidad la novela transcurre en brevísimo tiempo, ¿cuánto? 24 horas. Sí, menos de un día. Menos de un día. Y es difícil percibir que eso transcurre en menos de un día. Uno tiene la impresión de que pasan días y días y el mecánico sigue alargando la cuestión. ¿Cómo conseguiste esa prolongación ficticia del tiempo? Y supongo que por los flashbacks que aparecen, o sea, como se van contando partes de la vida de los personajes, del pasado de los personajes. Supongo que eso da la sensación de que no son unas pocas horas, sino que uno se tiene que quedar un rato largo ahí para enterarse de todo eso. Digo yo que fue por los flashbacks, la verdad que no. No sé si fue la sensación de ustedes, ¿no? Como que un día muy intenso. El día fue intenso, pero como que fue mucho más que un día, ¿no?